Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Atención. El galán turco Atay Ulusoy está en medio de un torbellino de controversias tras comenzar el rodaje de su nueva serie junto a Demet Özdemir. Pero parece que todo está lejos de ser perfecto. Según fuentes cercanas al set de grabación, el reconocido actor Atay Ulusoy, conocido por su talento y carisma, no está nada contento con la elección de su compañera de reparto. Desde el primer día de rodaje, las tensiones comenzaron a notarse. Testigos afirman que Atay, en un momento de molestia, dijo directamente al director: "No quiero trabajar con Demet Özdemir. No siento química ni comodidad en escena". La situación no tardó en empeorar. En medio de una discusión acalorada con el director, Atay alzó la voz, lo que generó un ambiente tenso en el set. "Esto no es lo que me prometieron. Quiero trabajar con alguien con quien me sienta conectado", exclamó furioso frente a varios miembros del equipo. Al parecer, Atay tenía en mente otro nombre desde el principio: su antigua compañera de éxitos, Asal Kaya, con quien había trabajado anteriormente y con quien compartía una química única que los fans todavía recuerdan con entusiasmo. Con Asal, la conexión es natural, espontánea. "Eso es lo que esta serie necesita", declaró Ulusoy en una conversación privada que terminó filtrándose a los medios. Por otro lado, Demet Özdemir, quien también es una estrella consagrada, intentó mantener la calma ante la situación. Fuentes indican que Demet, en un intento de salvar el proyecto, habría dicho: "Estoy aquí para hacer mi trabajo de la mejor manera. Respetaré cualquier decisión que se tome". La producción de la serie se encontró de repente en una encrucijada: continuar con Demet, arriesgándose a que el protagonista principal trabaje desmotivado, o cambiar la actriz principal para complacer a su estrella masculina. Los rumores se intensifican. Algunos medios locales informan que el director, después de varias reuniones intensas, está considerando seriamente reemplazar a Demet Özdemir. "Queremos que nuestro proyecto sea un éxito, y si eso significa hacer cambios drásticos, lo haremos", habría comentado una fuente de la producción. Mientras tanto, los fans están divididos. Algunos defienden a Demet, argumentando que ella merece una oportunidad justa, mientras que otros sueñan con ver nuevamente la mágica dupla de Atay Ulusoy y Asal Kaya en la pantalla. Las redes sociales explotaron con hashtags como #Team Demet y #Team Asal, mientras los foros de fanáticos se llenaban de debates apasionados. Muchos señalaron que cambiar de actriz a mitad de la producción podría afectar la credibilidad de la serie, mientras que otros aseguraban que un casting correcto es fundamental para el éxito a largo plazo. La tensión en el set aumentaba día a día. Algunos reportes indicaban que Atay llegaba a grabar sus escenas de manera profesional pero sin la energía vibrante que lo caracteriza, mientras Demet, a pesar de los esfuerzos, notaba la falta de reciprocidad en las escenas compartidas. Se dice que el director incluso intentó organizar actividades de integración fuera del set para mejorar la dinámica entre los protagonistas, pero los resultados fueron, según testigos, desalentadores. En medio de este caos, surgieron rumores de que Asal Kaya había sido contactada discretamente. Aunque ella actualmente se encuentra ocupada con otros proyectos, fuentes cercanas aseguran que recibió una oferta difícil de rechazar. Según dichos informes, Asal se mostró halagada pero también cautelosa: "No quiero involucrarme en un proyecto con problemas internos sin resolver", habría comentado a su círculo íntimo. La presión aumentaba no solo desde dentro de la producción, sino también de parte de los patrocinadores y las plataformas de streaming interesadas en la serie. Uno de los principales inversionistas del proyecto supuestamente expresó su preocupación: "Una estrella descontenta puede arruinar todo el trabajo. Necesitamos garantizar química genuina, o el público lo notará". Mientras tanto, Demet Özdemir mantenía una postura admirablemente profesional. Durante una entrevista reciente, planificada antes del estallido de los conflictos, Demet fue consultada indirectamente sobre su experiencia en nuevos proyectos. Con una sonrisa diplomática, respondió: "Cada proyecto es un nuevo reto. Aprendemos a adaptarnos, a crecer y a enfocarnos en contar la mejor historia posible para el público". Sin embargo, a puertas cerradas, el equipo de producción evaluaba varias opciones: reescribir parcialmente el guión para minimizar las escenas entre los protagonistas, traer a un coach de actuación especializado en dinámicas de parejas, o finalmente, hacer un cambio de reparto. Los días pasaban, y la producción no podía seguir en pausa indefinidamente.
Finalmente, se filtró que una reunión decisiva tendría lugar el viernes por la tarde. Asistirían ejecutivos de la cadena, representantes de los actores, el director y los productores principales. Se rumoreaba que allí se tomaría una decisión definitiva. Esa tarde, todos los ojos estaban puestos en el resultado de la reunión. Horas después, la noticia sacudió a los medios: Demet Özdemir dejaría la producción. El comunicado oficial fue breve y respetuoso: debido a diferencias creativas, Demet Özdemir y la producción han decidido, de mutuo acuerdo, tomar caminos separados. Le deseamos a Demet el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos. La reacción pública fue inmediata. Algunos seguidores de Demet expresaron su indignación, mientras otros esperaban ansiosos la confirmación de quién sería la nueva coprotagonista. No pasó mucho tiempo antes de que el rumor se confirmara: Azal Kaya se uniría al proyecto. El anuncio fue recibido con entusiasmo generalizado. Redes sociales y medios se inundaron de titulares como: la pareja dorada regresa, y la magia de Atay y Azal vuelve a la pantalla. Las expectativas para la serie crecieron exponencialmente. No obstante, detrás de la emoción, algunos expertos en la industria advertían que la producción enfrentaba ahora el desafío de reorganizar el calendario de grabaciones, adaptar guiones y, sobre todo, sanar las heridas internas provocadas por el conflicto anterior. El éxito no solo depende del casting estelar, sino de un equipo que trabaje unido hacia una visión común, comentaba un analista de televisión. En las semanas siguientes, comenzaron a circular las primeras imágenes del rodaje con Azal Kaya. Los fans, emocionados, no tardaron en viralizar cada foto y video. La química entre Atay y Azal parecía intacta, y la energía en el set, según los presentes, había cambiado notablemente. Ahora sí se siente la magia, dijo un miembro anónimo del equipo de producción. Al mismo tiempo, Demet Özdemir no perdió el tiempo. A pocos días de su salida, anunció su participación en una nueva serie dramática para una plataforma internacional. Su comunicado fue elegante y sin resentimientos: cada final es un nuevo comienzo. Estoy emocionada por lo que viene. El drama en torno a esta serie turca se había convertido en una historia en sí misma, generando aún más expectación de cara a su estreno. Los expertos predicen que el primer episodio podría romper récords de audiencia, en parte gracias a toda la controversia previa. Por otro lado, muchos se preguntan cómo manejará la producción la narrativa pública para no empañar el proyecto. Algunas fuentes sugieren que el equipo de marketing está planeando una estrategia que subraye la magia de la reunión entre Atay y Azal, en lugar de enfocarse en la polémica. Mientras tanto, Atay Ulusoy, conocido por evitar polémicas, decidió finalmente hacer una breve declaración durante una entrevista exclusiva. Siempre he creído que la autenticidad en la interpretación depende de la conexión entre los actores. Estoy muy feliz de reencontrarme con una colega que respeto y admiro profundamente. Espero que el público pueda sentir lo que hemos puesto en este proyecto. Azal Kaya, por su parte, fue más efusiva: trabajar con Atay es siempre una experiencia enriquecedora. Tenemos una comprensión casi intuitiva en escena. Estoy emocionada de compartir esta nueva historia con todos ustedes. La producción, ahora encaminada, espera estrenar la serie en el próximo otoño. Y si algo es seguro, es que el camino hasta aquí, aunque turbulento, ha elevado las expectativas a un nivel pocas veces visto en la industria del entretenimiento turco. Y hasta aquí la noticia de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y dejar su opinión en los comentarios. Nos interesa mucho saber qué piensan. Hasta pronto.